Hola Itaí, estamos con Camila, mi nombre es Mauro Jardón, te saludamos acá, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola. Bueno, bien, una primera impresión para vos de lo que ha ocurrido hoy. No sé si muchos han tenido la oportunidad de verlo, pero básicamente esto que decía en la introducción, ¿no? Una defensa al presupuesto de la educación que, por un lado, ha quitado la ley de financiamiento, la necesidad de llegar a ese porcentaje, el 6% para la educación, recorte en las escuelas técnicas, también una baja con respecto a lo que pedía el Consejo Interuniversitario y lo que se va a dar para el financiamiento de las universidades. ¿Cuál es el análisis que se hace de todo esto? Bueno, una defensa de lo indefendible, ¿no? Porque la verdad es que los funcionarios que están viniendo, hoy le tocó a educación, ayer le tocó al área de política social, ¿no? La Secretaría de Niñez, Infancia, etcétera, tienen que venir a explicar por qué el gobierno está logrando el equilibrio fiscal ajustando inversiones muy sensibles, tanto por la situación social, económica que está atravesando la Argentina, como también en lo que hace a los pilares del desarrollo, ¿no? Es decir, es muy difícil explicar por qué en un contexto de crisis decidís ajustar la educación, y también es muy difícil explicar qué modelo de desarrollo, qué país, qué proyecto de país tenés, si no vas a invertir en educación, si no vas a invertir en ciencia y técnica. Como vos decías, este presupuesto suspende una meta, dos metas, ¿no?, que tiene la Argentina en leyes que fueron aprobadas por amplio consenso. Una es la de alcanzar el 6 puntos del PBI de inversión en educación, la otra es de alcanzar un punto de inversión en ciencia y técnica, y el presupuesto explícitamente la suspende, con lo cual evidentemente revela que hay una decisión de avanzar en ajuste en esas áreas, y el problema es que si solamente estuviéramos discutiendo el 2025, sería una cosa, pero la verdad es que además el gobierno le incorpora al presupuesto lo que ellos llaman la regla fiscal, y la regla fiscal básicamente lo que establece es que la inversión, el gasto público, va a tener que ir siempre decreciente. Es decir, si el Estado recauda menos, el gobierno va a ajustar discrecionalmente algunas partidas, seguramente sobre educación va a ser una de esas, y si llegan a sobrar los recursos, no el año que viene, sino en general, no es que va a invertir más, sino que lo que va a hacer es bajar impuestos o ir pagando la deuda. Con lo cual, la perspectiva hacia adelante, no solo hacia el año que viene, sino hacia adelante la Argentina, es que el Estado va a ir desinvirtiendo cada vez más en educación, y como te digo, en un proyecto, un país que no invierte en educación, que no invierte en las universidades, que no invierte en el desarrollo científico y tecnológico, bueno, es un país que no tiene una perspectiva de desarrollo, sino que a lo sumo será un enclave neocolonial para que vengan a hacer negocio con las materias primas de la Argentina, pero no hay ninguna perspectiva de desarrollo. Y me parece que entonces lo que estamos discutiendo no es solamente un presupuesto, sino un modelo de país, donde el modelo de país de Milei claramente es un modelo sin derecho a la educación. ¿Esta cláusula de la que hablas está explícitamente en el proyecto de presupuesto? Claro, esa es lo que la regla fiscal decís. Sí. La, sí, es la gran innovación que el gobierno de Milei incorpora al presupuesto, que es esta regla según la cual hay una serie de gastos que tienen actualización automática, por ejemplo las jubilaciones, algunas transferencias a las provincias que son automáticas, etcétera, y esos van a ser actualizados en función de la recaudación, y va a haber otros gastos, otras inversiones, donde solamente se van a hacer si los recursos existen. Con lo cual ni siquiera es que lo que está escrito en el presupuesto es una garantía de lo que va a ocurrir, porque si por alguna razón los recursos no alcanzan, y esto puede pasar por muchas razones, puede pasar, por ejemplo, porque la economía no crezca 5% como pronostica el gobierno, puede pasar porque aumenta el pago de los intereses de la deuda y por lo tanto no alcanzan los recursos para el resto de los gastos, y por cualquier razón que haga que la recaudación no sea la que se espera, el gobierno, para lograr el equilibrio fiscal, lo que va a hacer es ajustar lo que ellos llaman los gastos discrecionales, dentro de los cuales está la educación, ¿no? Entonces, me parece que la situación es todavía... Si uno mira el presupuesto 2025, el panorama es horrible. Pero lo peor es que encima puede ser aún más lesivo que eso, si es que los recursos no acompañan. Por eso, es una lógica... el gobierno de Milei nos está metiendo una lógica de ajuste perpetuo, y eso obviamente siempre que se probó en la Argentina llevó a malos resultados, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista
de la educación, de la salud, de la ciencia, bueno, lo que ya hemos visto en otras veces. Por eso es tan importante para nosotros tratar de poner esto, digamos, sobre la mesa, para que se vea cuál es la verdadera naturaleza de este gobierno y de este proyecto de país. Ahora, esto también un poco inhabilita la discusión, ¿no? Porque el gobierno te decía, con el Claro. conflicto universitario o con, no sé, las transferencias a las provincias, por ejemplo, bueno, vamos a discutirlo en el presupuesto, a ver qué es lo que Ujú. tiene que pasar, qué es lo que corresponde, no discrecionalmente dándole el dinero a las universidades, más allá de que después se planteó el debate de las auditorías, pero si estás planteando la regla fiscal y del lado de la oposición se empieza a proponer, no sé, desde obra pública hasta más financiamiento para determinado sector de la educación, tampoco va a ser tenido en cuenta a la hora del debate o de generar algún consenso ahí. Exactamente, eso yo le digo a todos los bloques llamados dialoguistas, ¿no? Que son los que negocian con el gobierno la sanción de las leyes, como pasó con la ley Bases o el paquete fiscal, que es, ojo, porque vos te podés matar diciendo, bueno, vamos a mejorar el presupuesto universitario en tanto por ciento, vamos a mejorar tal cosa. Perfecto, pero todo eso que logres va a estar sujeto a que el gobierno tenga la recaudación que proyecta, y si no la tiene no va a ejecutar, no va a hacer no va a existir ese gasto en esa magnitud de la partida que vos estás negociando, ¿no? Lo mismo para una obra pública. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es que lo que está escrito en el presupuesto... a ver, la lógica con la cual está armando el gobierno el presupuesto es distinta. El sentido común, ¿qué indicaría? Que vos armás un presupuesto pensando en cuáles son las necesidades del país, ¿no? Las necesidades de obra pública, las necesidades de inversión en educación, en salud, etc. Armás un presupuesto. Y una vez que armaste el presupuesto, ves cómo haces para digamos, generar los recursos para financiar ese presupuesto, ¿no? Si querés tener equilibrio fiscal, entonces tenés que alcanzar los recursos equivalentes al gasto que estás proyectando. Bueno, este presupuesto no se diseña de esa manera, se diseña al revés. Es, dado cuáles son los recursos que tengo, veo en qué me alcanza para gastar, ¿no? Entonces, si me alcanza, gasto lo que dice el presupuesto, y si no me alcanza, no lo gasto. Entonces, yo puedo decir, para las universidades va tanto, pero si pues no me alcanzan los recursos, va a ser menos, ¿no? Esa es la regla fiscal, esa es la perversidad de la Sí, regla fiscal, con y eso le algo quita efectivamente sentido a la discusión. con algo peor que se agrega, que es, está bien, yo tengo determinada guita para usar, ¿No? primero voy, porque esto lo expresó, no sé si lo dice en el presupuesto, pero lo expresó el presidente, lo primero, la prioridad son el pago de los intereses de la deuda. Claro, Y después vemos para qué es lo que alcanza. claro, los intereses de la deuda es algo que está garantizado. El sentido de la regla fiscal, te diría, es fundamentalmente un mensaje a los mercados financieros, que es decirle, miran, yo voy a pagar la deuda y los intereses de la deuda, no importa a qué costo. Si tengo que ajustar a los jubilados, a las universidades, a la salud, a la obra pública, lo que sea la voy a ajustar con tal de pagar, ¿no? Ese es un poco el sentido de la regla fiscal, y explícitamente el presidente de la Nación lo presentó de esa manera cuando vino al Congreso. Él dijo, la razón por la cual ponemos esta regla fiscal es porque creemos que esto sea una señal para que baje el riesgo país, para poder volver a los mercados financieros. Es decir, la regla fiscal no tiene tampoco que ver con bajar la inflación y todo el discurso del gobierno de que el ajuste fiscal es para bajar la inflación. La inflación bajó por otras razones que tienen más que ver con la evolución del dólar que con la cuestión fiscal. La verdadera razón por la cual se impone esta regla fiscal tan estricta es para dar una señal a los mercados financieros. Entonces, es un presupuesto pensado para cómo lo va a ser leído por los mercados financieros y no pensado en función de cuáles son las necesidades reales de la sociedad argentina hoy. Y en ese sentido, Itaí, ayer un poco debatíamos esto acá con Camila. ¿Pensás que ese plan que tiene el gobierno, que viene aplicando, le está saliendo bien? Digo, ¿le está yendo bien al gobierno en lo que quiere Mira, hacer? bueno, en algunas cosas sí y en otras no, ¿no? A ver, creo que el principal logro del punto de vista de los objetivos del gobierno, ¿no? Ujú. No del Sí, punto de claro, vista de claro. lo que uno haría, se ve en lo que se llama la brecha cambiaria, ¿no? Es decir, cómo el gobierno logró controlar el dólar, contener las presiones devaluatorias, hoy están convergiendo o están en un nivel en un rango muy bajo de diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, y es el principal logro, que es lo que le permitió que la inflación haya bajado. Y en ese sentido,
y logró pasar un ajuste fiscal que era difícil, ya, no era tan fácil de ver que era viable socialmente y políticamente a través de logrando el superávit. Esos son los logros. La pregunta es si es sostenible en el tiempo. Y las dos cosas no parecen muy sostenibles. Primero, que no parece muy sostenible que pueda mantener el dólar así, que se siga apreciando, que cada vez la Argentina es más cara en dólares, porque, digamos, difícilmente lo puedan seguir financiando. Este año tuvieron varias ventajas, por ejemplo, que hubo un desplome, una recesión tan profunda que se desplomaron las importaciones, prácticamente no tuvieron que pagar deuda, el año que viene no es igual, por eso están tan desesperados por conseguir financiamiento externo, es decir, por tomar deuda afuera para financiar este dólar barato. Pero la duda es cuán sostenible es, como pasó con tantos procesos a lo largo de la historia argentina. Le pasó a Macri los primeros 2 años, pasó durante los 90, que durante unos años funcionó hasta que un día explotó por los aires. Y desde el punto de vista del ajuste, es verdad que lograron hacer un ajuste que parecía no parecía fácil de hacer en una sociedad como la Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo la sociedad más va a seguir tolerándolo? Es verdad que lo ha tolerado más de lo que se esperaba. Hizo un ajuste muy fuerte a los jubilados, a las universidades. Por supuesto que hubo reacciones, que hubo movilizaciones, pero ahora hasta ahora no lo suficientemente contundentes como para frenar esa política de ajuste. Pero ellos piensan que eso va a seguir así para siempre. Bueno, yo creo que se equivocan. Entonces me parece que son logros circunstanciales, son logros momentáneos, son logros de corto plazo, pero que creo que si uno lo mira en perspectiva, nunca han prosperado este tipo de políticas, y cuando han prosperado han durado un tiempo, pero no han sido sostenibles en el tiempo, ¿no? Y el gobierno depende mucho de cuántos recursos va a conseguir afuera para que esta política le continúe, pero no es una política que sea sostenible y no es una política que sea socialmente virtuosa para la Argentina, ¿no? Pues es una política que va, en el mejor de los casos, yo te lo diría así para resumir, si Milei tiene éxito, si a Milei le va bien, esto es un modelo de enclave neocolonial, donde vienen a llevarse el litio, los minerales, el petróleo, el gas, y los productos agropecuarios, con un dólar barato, financiado con todas esas inversiones, y altos niveles de desempleo y de pobreza, como en los 90. Y le sale ahí, bien. vos recién... Y si le sale mal, es una nueva crisis, como tuvimos en el 2001, como tuvimos en el 2018. Perdón, te interrumpí. Quería Sí. retomar algo que No, mencionaste recién, que vos hablabas de que la gente, a pesar de los reclamos, como que no logra frenar de alguna manera las políticas. Uno creería también, bajo lo que eran los otros discursos, que uno espera que también el Congreso se plante frente a eso. ¿Cuál es el rol que vos ves que está cumpliendo el Congreso, ¿no? Como que de repente hay varios sectores que se están fragmentando, que están apoyando al gobierno, que son vistos como héroes. No, el Congreso está totalmente cooptado, digamos, o está en una posición absolutamente pasiva y con una mayoría circunstancial que le es favorable al gobierno. ¿Es así? Es así. El gobierno logró sacar la ley bases, o lograr el paquete fiscal, quizás logre sacar el presupuesto, no lo sé, veremos, con bloques que terminan negociando con el oficialismo, algunos casos a cambio de dádivas, ¿no? Como hemos visto con la ley bases, que son actos evidentes, actos de corrupción, ¿no? Digamos, cargos a cambio, o prebendas a cambio de votos, y en otros casos por una lógica de especulación política, ¿no? Hay sectores de la política que, como Milei mide bien, o como todavía tiene apoyo en un sector en sus provincias, o porque especulan de cómo va a ser el armado electoral del 2025, entonces en función de eso terminan acordando con el gobierno en lugar de manejarse por sus propias convicciones, ¿no? Entonces el Congreso no ha podido ser un lugar de freno de las iniciativas del gobierno. Esto es así. Esto también es lo que se tiene que discutir el año que viene. Nosotros somos minoría. Fíjate, no hemos podido ni siquiera frenar 2 vetos, ¿no? El de los jubilados y de las universidades, que eran temas donde yo creo que el apoyo social era ampliamente mayoritario. No hemos logrado discutir el DNU 70, el famoso DNU que sacó el gobierno, ¿se acuerdan? A las semanas de asumir. No hemos logrado discutirlo en la Cámara de Diputados, a pesar de que ya se rechazó en el Senado. Bueno, esa es la situación del Congreso. El año que viene, cuando haya elecciones legislativas, bueno, también la sociedad tiene que saber que también está votando esto. Y esto es un llamado de atención para todos los espacios políticos, porque también hay que hacerse cargo. Hay no pocos diputados y algunos senadores que fueron parte de las listas de Unión por la Patria o del peronismo
y que en lugar de estar cumpliendo con el mandato por el cual fueron votados, que claramente fue para hacer oposición al gobierno, bueno, terminan también siendo parte de estos sectores que arreglan con Milei, ¿no? Entonces me parece que eso es la discusión que tenemos que dar hacia adentro y la discusión que tenemos que dar de cara a la sociedad, porque qué sentido tiene tener una mayoría en el Congreso si después no te sirve para, no te digo para hacer obstruccionismo, pero sí por lo menos para poner algunos frenos a cuestiones que son realmente lesivas a los derechos más elementales, a la Constitución Nacional, como fueron la Ley Base, como fueron el DNU 70. En esta última semana, siguiendo con este tema del Congreso y la discusión que se va a venir en la votación del presupuesto, el gobierno viene teniendo reuniones con gobernadores, hoy fueron los del PRO, anteriormente algunos del peronismo también, el sector del radicalismo, que hoy, bueno, fragmentado ya, un sector abiertamente mileísta, no sé si se puede empezar a decir así. ¿Vos cómo ves esa votación o esa discusión? Porque también hay un tema, este año estuvimos sin presupuesto y el gobierno discrecionalmente también empezó a tomar y aumentar las partidas del año pasado. ¿Qué es lo que puede pasar si no se aprueba el presupuesto? Bueno, si se aprueba, un poco todo lo que venías diciendo, pero si no se aprueba... Mira, o sea, en realidad en ese sentido no cambia tanto porque si no se aprueba se puede prorrogar. Ahí hay una discusión jurídica que no es mi expertise, no soy abogado, pero que no está claro si se puede prorrogar por segunda vez consecutiva, ¿no? Un presupuesto creo que es algo que nunca pasó, ¿no? Claro. Hay una discusión sobre si es válido o no la prórroga, pero en términos concretos, yo creo que haya o no presupuesto, la política económica, social, la política educativa, todo eso ya está definido, ya está seteado, ¿no? Me parece que no es en el Congreso, en el presupuesto donde se pueda frenar eso, sí en otras discusiones, por supuesto, en otras iniciativas legislativas, y después en la sociedad, en la calle, digamos. O sea, la verdad es que nosotros, la única manera de poner un freno a ciertas políticas destructivas es si tenemos la capacidad de movilizar como pueblo, como sociedad, si tenemos la capacidad de dar peleas y si tenemos capacidad de dar batalla en la opinión pública, en los medios, en los ámbitos donde se discute. Es la única, no es con muñeca parlamentaria, Yo sé que hay mucha gente que siempre nos dice, bueno, pero ¿por qué no? La muñeca parlamentaria, si no hay una presión social que acompañe, tiene muchos límites, porque además es muy fácil para el gobierno, comprar voluntades. Siempre hay gente, va a haber diputados, senadores dispuestos a negociar con el gobierno a cambio de alguna cosa. Es muy fácil, si no hay una presión social, si esos diputados, si esos senadores no sienten que hay una sociedad que los está observando y que les va a pasar factura y si no se plantea sobre algunos temas, bueno, no lo van a hacer. Así que me parece que lo más importante es qué es lo que pasa en la sociedad, y muchas veces el Congreso termina siendo simplemente una suerte de caja de resonancia o de reflejo de eso. Lo último, ahora sí, agradeciéndote por tu tiempo, porque en el medio de todo esto se da una discusión que también va a ser muy importante de cara al año que viene y a cómo va a quedar conformado el Congreso, que es las internas dentro del peronismo y esta también, no sé si decir interna dentro de la interna, ¿no? Una polarización. Lo que pasa claro. con Axel, con Cristina, lo que pasa con Quintela, la discusión de la presidencia del PJ. Ahí, ¿cómo se toma todo? ¿Con calma por ahora, a la expectativa? ¿O usted también, desde el sector referenciado en Patria Grande, sí, con Juan Grabois y demás, hay marcada una postura? Ya, el marco general me parece que hay que entender que después de una experiencia fallida como la que fue el Frente de Todos, experiencia fallida como gobierno, como coalición, es lógico que haya mucho debate interno. Me parece que es algo natural, que es algo inevitable. Me preocuparía que no lo haya, de hecho, y que se tiene que ir ordenando. Y que lo importante es que esa discusión que se debate no esté solamente centrado en nombres, en personas, sino en contenidos, en ideas, ¿no? A mí una de las cosas más interesantes de esta decisión de Cristina de postularse para el PJ no es quizás la decisión en sí, sino el contenido que ella publicó en dos documentos, ¿no? En dos documentos que publicó, donde planteaba una serie de discusiones programáticas que hay que dar, vinculado a la política económica, vinculado a la nueva estatalidad, como le puso ella,
a la política social. Bueno, ahí hay una discusión de contenido que hay que dar. Me parece que eso es lo más interesante, eso es lo que tiene que ordenar el debate, y los nombres vendrán después. Sin dejar de reconocer que obviamente ella tiene la persona con mejores condiciones para tratar de ayudar a ordenar ese debate, ayudar a ordenar ese proceso. Ella viene generando además esta cuestión de que hay que enderezar, ¿no? Que hay que ordenar lo que se desordenó, en referencia a los sectores también que forman parte del campo nacional popular, que hoy están en una política de acuerdo con el gobierno de Milei. Bueno, me parece que ella obviamente tiene todos los atributos necesarios para poder hacerlo. Ahora, la discusión más interesante es la discusión de contenidos, y me parece que a eso nos tenemos, por lo menos nosotros nos tratamos de concentrar en eso, en pensar propuestas, ideas, diagnósticos, para mejorar la propuesta que el campo nacional popular le va a hacer a la sociedad, porque como venimos de esta experiencia fallida, a mí no me preocupa tanto cuál va a ser la ingeniería electoral para ganarle a Milei las elecciones, que es algo que ya se probó con Macri que podemos hacer. Lo que me preocupa es cómo no desplegamos esa ingeniería electoral exitosamente y después cuando lleguemos al gobierno no sepamos qué hacer, ¿no? Que es lo que de alguna manera nos pasó en el 2019. Entonces me parece que ese es el error que no hay que repetir, y eso requiere mucho trabajo y debate previo. Gracias, diputado. Un abrazo. A ustedes, un abrazo grande.